Sí, profe, nos Ah, rindió full. sí, sí, muy juiciosos, para que trabajamos muy juiciosos y las últimas semanas trabajamos duro para poner al día los sílabos. Sí, porque estuvimos viendo hasta dos, tres temas en una sola semana. Me dicen si estoy compartiéndoles pantalla. ¿Sí? ¿Sí les estoy compartiendo la Sí, pantalla? profe. Sí, ya ahí está. Ya está Pues, ocupacionales de asbesto y radiación ionizante. bueno, entonces esta semana nos corresponde entonces mirar eh, el efecto que tiene el asbesto en labores ocupacionales y radiaciones ionizantes. Entonces el asbesto, o también se le llama amianto, es un grupo de silicatos microcristalinos, fibrosos y en cadenas que pueden encontrarse en el medio ambiente. Debido a su composición química se presentan diferentes tipos de asbesto. Los más utilizados y los más comunes son las serpentinas y los anfíboles. Resulta que cuando pasó la revolución industrial, pues empezó a haber un apogeo en la utilización del asbesto y en la producción de esto, más que todo en donde, en Estados Unidos, en lo que era la antigua Unión Soviética, en Canadá, en Australia y en Sudáfrica. ¿Por qué empezaron ellos a utilizar este mineral? Porque resulta que él es muy buen, tiene muy buenas propiedades aislantes, es propiedades mecánicas, químicas, es muy resistente al calor y a la llama. Quiere decir que prácticamente el asbesto, para destruirlo, bien difícil, ¿sí? Por todas sus condiciones que tiene. Resiste a la degradación de productos químicos y biológicos, y las fibras de este material no se disuelven ni se evaporan en agua. Quiere decir que es que altamente contaminante para el medio ambiente. La aplicación más importante del asbesto, en qué está: en la producción, en la fabricación y en la aplicación. En la producción, ¿en qué? En la minería, en las moliendas, en el transporte. En la fabricación, en productos, los utilizan mucho en productos para construcción, ¿sí? En fibrocementos, en asbestos de vinilo, en asbestos de papel, en productos textiles, en material de fricción. También fue empleado para las tuberías, ¿sí? Esos que son fibrocementos para las tuberías que llevan pues agua. Para la aplicación industrial, sobre todo en qué? En automóviles y en las industrias navales. Las fuentes de exposición más importantes del asbesto, pues tenemos que son las laborales, ¿sí? Donde las personas que están expuestas a la utilización del asbesto por su trabajo, ellos por inhalación, ¿sí? La vía de ingreso del asbesto es por inhalación, donde ellos inhalan esas fibras. Cuando están manipulándola, estas fibras llegan al aire y las inhalan. Y entonces, ¿de qué depende el daño del asbesto en el organismo? Depende del tamaño que tienen esas fibras como tal. En las exposiciones domésticas también se dan por inhalación. Acuérdense en que hace como un año, 2 años, hubo una ¿cómo se llama? Una una noticia que salió acá en Colombia sobre la disposición sobre las leyes sobre el asbesto, donde decían que teníamos que reemplazar todos los techos. No sé si ustedes se acuerdan de esa noticia. Yo me acuerdo cuando plantearon ese proyecto de ley donde tendríamos que sustituir todos los techos que están con este compuesto. Cuando yo también me contamino en la casa, cuando llega una persona que trabaja con esto, ¿sí? Con el asbesto, y él o ella puede traer el asbesto, estas fibras en la ropa que traen. Entonces, al quitarse la ropa, al sacudirla, pues esas fibras, como no se ven, pueden estar en el aire y ser inhaladas. En el ambiente se da principalmente en personas que residen en esos puntos de emisión de asbesto o por inhalación
del asbesto que se ha dispersado en el aire. Entonces, las personas que viven muy cerca a estos sitios donde utilizan asbesto, pues esas áreas son contaminadas y como puede viajar por el viento estas fibras del asbesto, pues puedo entrar en contacto con él. El asbesto puede pasar al aire, al agua y no solo por causa de manufacturas, sino también por la degradación de depósitos naturales. Quiere decir que no es solo la exposición por el trabajo con él como tal, sino también por la degradación natural que tiene este mineral en los sitios donde tienen sus depósitos naturales, que se van erosionando y pues ellos van contaminando también. El agua potable puede contener asbesto de fuentes naturales o tuberías, como les estaba explicando, de qué, de fibrocemento, que contengan el asbesto. Esas tuberías se van dañando, sí, se van deteriorando y pues se va desprendiendo las fibras del asbesto. Y esas pues llegan al agua y llegan al consumo humano, donde ahí serían que ingeridas. En el ambiente, las fibras y las partículas de asbesto de diámetro pequeño pueden permanecer suspendidas en el aire durante un largo tiempo o periodo de tiempo y ser transportadas largas distancias por el viento. Sí, como no pesan mucho, pues ellas pueden viajar en el tiempo, pueden viajar en el aire o sea por el agua. Las fibras de asbesto no pueden movilizarse a través del suelo, permaneciendo inalteradas durante largo periodo de tiempo. Como no se degradan, pues ellas se acumulan en el suelo. Los mecanismos de acción que tiene el asbesto, entonces, ¿cómo trabaja él? Entonces, los productos que contiene el asbesto no presentan riesgo para la salud si las fibras del asbesto pues permanecen unidas. Cuando hay problemas, cuando esas fibras se dispersan, ahí es donde el asbesto es liberado y ingresa ¿qué? Al organismo. Dice que el tamaño debe ser menor de ¿qué? De 3 micras para poder ingresar a las vías respiratorias. Cuando él penetra, ¿sí? A las vías respiratorias, ¿qué hace el organismo? Presentar una reacción inflamatoria, donde los primeros que atacan pues son los macrófagos y empieza a producirse inflamación y este asbesto acumulado puede acumularse ahí y formar como masas, ¿sí? Masas acumuladas en los pulmones o en el órgano donde él se aloje. Los mecanismos cancerogénicos, es decir, el asbesto es altamente cancerogénico, son conocidos, pero existen experiencias, no son conocidos mucho, no han sido muy estudiados con respecto a la toxicidad que tiene el asbesto, pero se ha identificado que en algunos animales, ¿sí? Puede haber bloqueo de la citocinesis. ¿Qué es la citocinesis? Es cuando el citoplasma, ¿sí? Hay división cuando se están generando las células. Y entonces esto altera esa célula como tal y forma las neoplasias, forman los tumores. ¿Sí? Las neoplasias son que crecimiento acelerado de células, que son un crecimiento que no es adecuado y se reproducen y se reproducen y se forman las neoplasias. Entonces el asbesto puede afectar esto. También se ha descrito la generación de daño de ¿qué? Del ADN por la acción de radicales de hidroxilo con la medición del hierro de la superficie de las fibras de asbesto. Acuérdense que el ADN es de lo que está compuesto las células, es la información genética que tienen las células. Entonces el asbesto también afecta esto, daña esa parte, daña la célula y no permite que ella mejor dicho, la mata. Al atacarla, al dañar el ADN, pues esa célula se va a morir. Puede haber también daño en el parenquima pulmonar. Parenquima pulmonar son las células que tenemos en los pulmones como tal. Los mecanismos de acción en el medio ambiente. Entonces, los mecanismos que tenemos de acción en el medio ambiente, entonces, debido a que a todo este deterioro que tiene el asbesto, que se acumula estas fibras, sea en el agua, en el suelo, ¿sí? O en el aire, entonces esto lo que hace es contaminar esos ambientes donde están, donde se trabaja con el asbesto o donde hay sitios que naturalmente están ahí y que son explotados.
Las fibras de asbesto no se evaporan en el aire ni se disuelven en el agua. Los fragmentos de fibras pueden entrar al aire y al agua por la erosión de depósitos naturales y el desgaste de productos manufacturados de asbesto. Las fibras de diámetro pequeño y partículas pequeñas que contienen fibras pueden permanecer suspendidas en el aire largo tiempo y depositarse. Las fibras y partículas de mayor tamaño tienden a depositarse más rápido porque ellas son más pesadas, entonces ellas se van a sedimentar más rápido que las que no, que las que tienen micras más pequeñas en su tamaño, pues ellas pueden viajar. Las fibras de asbesto no pueden movilizarse a través del suelo. La forma de asbesto más común que se conoce es el crisotilo y puede experimentar una leve pérdida de mineral en ambientes ácidos. Entonces, en los ambientes ácidos es afectado este asbesto acá y las fibras de asbesto pueden quebrarse en pedazos más cortos o pueden separarse en el número mayor de fibras individuales como resultado de los procesos físicos. Entonces, aquí cuando entra el asbesto y él se ve afectado por diferentes condiciones en el ambiente en el que está, como por ejemplo si es muy ácido, pues él lo que va a hacer es dispersarse. Si él está compacto, no hay problema. El problema es cuando se dispersa. El amianto o asbesto, que es el mismo nombre, es un contaminante tóxico, es decir, perdón, espérame, yo rechazo la. Ahí me están viendo la presentación. No, profe, si salió la presentación. Espérame, yo la busco otra vez acá. Entonces, vamos a ver si la encuentro acá. De toxicología. A ver si acá me queda la misma que estábamos. Ah, no, está la de curva de crecimiento. Me va a tocar apagar el celular. Espérame, yo lo apago. Listo. Aquí. Aquí. Aquí sí la tengo en la misma. Entonces les decía que cuando, espérenme, les comparto la presentación. Ahí no la están viendo, ¿cierto? Ahí sí, No, profe, todavía no. Ah, ya está cargando ya. Sí, ya. Bueno, ya sí, claro. espérenme, la pongo grande. Entonces, una de la contaminación más común pues del asbesto es la contaminación que de la atmósfera, ¿sí? Por lo que pues son fibras y ellas viajan en el tiempo, en el aire. Su presencia en la atmósfera, las partículas de amianto determinan por depositarse, pues como ya les había dicho, en el suelo o en los sistemas acuáticos, aumentando su capacidad de ¿qué? De dispersión, porque pues por el agua ella puede viajar más fácil y pudiendo llegar a contaminar ¿qué? El agua y los alimentos. Entonces, inicialmente el asbesto contamina la atmósfera, estas partículas viajan o sea por el viento, se depositan en el agua, viajan en el agua y en el agua pues cuando lleguen a consumo a nosotros, pues nos van a contaminar a nosotros como tal, o a los seres que estén, a los organismos vivos que estén en ese sitio como tal. Entonces, ¿qué pasa acá? Que ella entra que a lo largo de la cadena trófica han encontrado, ¿sí? Que él se puede acumular y han encontrado que caracoles y plantas y lombrices pueden tener concentraciones de asbesto y que estos caracoles y esas algas se alimentan las ranas, los peces y forma que el proceso que ya habíamos trabajado, que era la biomagnificación. Entonces el asbesto entra en la cadena trófica y
empieza por los organismos más pequeños y entra a los más grandes, contaminando y llegando a este fenómeno de la biomagnificación como tal. Por otra parte, la descontaminación del amianto, pues ellos, todo lo que viene a ser como medidas para controlar el asbesto como tal, han mirado es cómo sacarlo, cómo quitarlo, por decirlo de alguna forma, del medio ambiente, pero no de quitar el problema de raíz, ¿sí? De estos yacimientos, de estas contaminaciones. Por ejemplo, ¿qué hacen? Quitar esos elementos que tienen asbesto. Hay estudios que han realizado donde lo que están mirando es la fitorremediación, utilizando plantas, ¿sí? Para que estos suelos y estos ambientes se puedan volver a descontaminar. ¿Qué ha pasado con estos estudios? Que en estos sitios, porque esto es un mineral, ¿qué les toca hacer? Hacer una, como aumentarle los nutrientes a ese ambiente, a ese suelo, para poder permitir que estas plantas puedan crecer y puedan absorber este mineral como tal. Entonces, fuera de que tienen que hacer la fitorremediación, hay que hacer una ¿qué? Bioaumentación de esos nutrientes que tiene ese suelo para que ellos puedan crecer. Han mirado que lo que son las leguminosas y algunas plantas aromáticas ayudan para absorber el asbesto. ¿Cuáles son las manifestaciones tóxicas que tiene el asbesto? Entonces, una exposición corta a altos niveles de asbesto, a respirar altos niveles de fibra de asbesto por largo tiempo, pueden producir lesiones cicatrizantes ¿en dónde? Pues en los pulmones, porque es el sitio o es el órgano diana como tal de él. Puede afectar los pulmones y la pleura, que la pleura es una parte de los pulmones. El riesgo que se presenta en una enfermedad asociada al asbesto está relacionada con ¿qué? Con la concentración que yo inhale, ¿sí? Del aire. La duración en la que yo me expuse, si me expuse 2 días, 3 días, un mes, 5 años, ¿sí? Ya entonces no sería una toxicidad aguda, sino una crónica. La frecuencia de la exposición, el tamaño de las fibras que yo inhale, en el tamaño de las fibras es muy importante. Porque si son fibras muy grandes, pues estas lo que van a hacer es formar como masas. Y el tiempo transcurrido desde la exposición, si son fibras pequeñas, pues el organismo es capaz de ¿qué? De eliminarlo en las heces o por la orina. Mientras que si son más grandes, pues no va a ser capaz de eliminarlo tan fácilmente y se va a demorar un periodo más largo. Mientras que las pequeñitas, pues las eliminan más fácil, las pueden eliminar en 2, 3 días, en 78 horas, eliminar esas fibras. Entre las enfermedades que produce el asbesto, tenemos la asbestosis, que es fibrosis pulmonar. ¿Qué quiere decir fibrosis pulmonar? Pues que este asbesto se acumula en los pulmones y forma como sitios muertos, por decirlo de alguna forma, ¿sí? De fibrosis, que se vuelve duro. Cáncer en el pulmón, produce también tumores malignos, sea en la pleura o peritoneal, y placas pleurales. ¿Cómo hacen el diagnóstico de estas enfermedades? A través de radiografías o de gamografías o de tomografías. Hay pruebas que hacen en sangre, pero esas no son como muy utilizadas. Lo que más utilizan son las radiografías como tal. Ya entrando a hablar sobre la normatividad, entonces dice que el Departamento de Salud y Servicios Humanos de la Organización Mundial de las Naciones Unidas, eh, ella declaró, ¿sí?, el asbesto como cancerogénico, lo mismo que la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Entonces consideran el asbesto como cancerogénico, una sustancia cancerogénica. También aquí tenemos otra entidad que es el BOS, que llegó a la conclusión de que no hay exposición totalmente desprovista de riesgo. Quiere decir, cualquier exposición que tengamos nosotros con el asbesto, sea en menor cantidad o en mayor cantidad,
va a tener un riesgo para la salud como tal, sea de las personas o sea de los organismos vivos que hayan en un determinado ambiente. Para una vida profesional de 50 años, la concentración tolerable de uno de los tipos de asbesto, que es el crisótilo, debería ser inferior a 2 fibras. Para exposiciones más cortas que la exposición acumulada y no sobrepase las 100 fibras. En Colombia, desde el 2019, desde el año pasado, la ley 1968, ¿sí? Para que la revisen, yo se las coloqué acá en la parte final. Ahí está toda la normatividad donde empieza a regir a partir de qué? Del 1 de enero del 2009, donde se prohíbe explotar, producir, comercializar, importar, distribuir el asbesto, ¿sí? Ahí está, acá en el link que les coloqué en la presentación, ahí está toda la normatividad de la ley 1968 que empieza a regir a partir del 1 de enero del otro año. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud con respecto a este tema que voy a pasar al otro? ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? No, profe. Profe, esto es como un poquito ajeno. ¿Tú das epidemiología? O sea, la electiva de epidemiología. ¿Yo doy qué? La electiva de epidemiología. Yo creo, no sé. Sí. Ah, bueno, profe. Sí. Creo que esa es el otro semestre, ¿no? Sí, me toca, esa es la que me falta. Yo voy Epidemiología. a hacer esa. Pero si es como usted la meto, si no, no. No, no. Tan bonito. Bueno, vamos a ver el otro tema. Las recomendaciones. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que nos dan para las gentes que están expuestas al asbesto? Pues cuando lleguen a la casa, que se quiten la ropa, ¿sí? Que no la sacudan, que la laven. ¿Para qué? Para evitar que estas partículas pues viajen. Una de las personas que más expuestas están al asbesto son las personas que trabajan en demoliciones, ¿sí? Entonces, estas personas también se les recomienda que se cambien de ropa, que se bañen con agua y jabón y que en lo posible, cuando, cuando trabajen con el asbesto, por ejemplo, como dispersar agua, ¿para qué? Para que si hay fibras, pues esas se sedimenten en el piso y que yo no las vaya ¿qué? A inhalar. Otra forma de protegerse es pues usando tapabocas para evitar la inhalación de partículas, pero pues debido a los trabajos que son de obra, de construcción, eh, yo pienso que muy pocas veces usan eso, ¿sí? Por comodidad no lo utilizan. El asbesto está considerado como un residuo especial y es peligroso según catalogado de residuo C. Debe recogerse separado del resto de residuos y se ha de embailar y de etiquetar mediante métodos muy cuidadosos. ¿Sí? Ahí están todas las tejas de zinc. Vamos a hablar ahorita sobre lo que es la toxicidad de radiaciones ionizantes. Entonces resulta que nosotros en el planeta, pues nosotros vivimos en un planeta que es ¿qué? Radiactivo, no solo por las radiaciones cósmicas que tenemos, sino por lo que se genera también como tal debido al, a cosas, a labores antropogénicas que hacemos como tales los seres humanos. Hay radiaciones como son la corteza terrestre tiene potasio 40, rubidio 87 y productos de cadena radiactiva de uranio. Uranio 235, tirio 239, radiaciones cósmicas, interacción de estos rayos en la atmósfera que produce carbono 14 y titrio. La exposición por radiación ionizante, el 86% está en el medio ambiente y solo un 17% es por rayos X. Las radiaciones radiactivas naturales son de tipo fundamentalmente radiaciones alfas, radiaciones beta, radiaciones gamas, que en ondas electromagnéticas. Entonces, estos son ondas que naturalmente pues se están dando
en el planeta como tal. Las partículas alfa son radiaciones de muy baja penetración y recorren pocos centímetros en el aire y pueden ser detenidas por las primeras capas de la piel. Entonces, todas estas radiaciones que son ionizantes, pues nosotros tenemos una capa protectora que es ¿qué? La piel, donde puede detener el ingreso de estas radiaciones. Ya depende de la intensidad de ellas, donde no, el organismo como tal no puede, no es capaz de defenderse. Entre las fuentes de exposición que tenemos de radiaciones ionizantes, entonces tenemos las que son ocupacionales. Las ocupacionales es donde yo trabajo. Se manipulan o utilizan fuentes radiactivas o equipos generadores de radiaciones ionizantes. Entonces, por ejemplo, hay trabajos donde se utilizan, por ejemplo, lo que son gamografías, tomografías, o se utilizan líquidos que tienen actividad de radioionizante, ¿sí? Sustancias radioactivas, por ejemplo, que les aplican a los pacientes para poder mirar determinada clase de enfermedad o si hay un flujo adecuado en su sistema. También hay uso de sustancias radioactivas en medicina, por ejemplo, que utilizan para las gamografías, para mirar si el funcionamiento, por ejemplo, de los pulmones está bien. Entonces, lo que hacen es aplicarle una sustancia, ¿sí?, radioactiva en la vena a los pacientes y dejan que eso lo dejan reaccionar, por ejemplo, 1 hora, 2 horas, y toman placas y miran esas imágenes cómo dan. Entonces ahí también nosotros estamos expuestos a radiaciones ionizantes. También en los estudios de suelo, en hidrología, en estudios de contaminación ambiental, también podemos estar expuestos a radiaciones ionizantes. ¿Operaciones en qué? En reactores nucleares. Una de las grandes contaminaciones de ese 17% que tenemos, pues son que los reactores nucleares. Acordémonos del accidente que hubo por allá en Japón o China con lo del reactor nuclear, todo el problema que hubo con esa planta donde hubo ese escape radioactivo. Y aceleradores de partículas, que estos son utilizados más que todo en investigación. Personas que operan o manipulan de forma de equipos generadores o fuentes de radiaciones ionizantes y los que emiten o los que trabajan con pacientes que son irradiados, los pacientes que tienen cáncer y que ellos están expuestos a radiaciones. Entonces, los pacientes que manipulan estas personas, pues también están expuestos a estas radiaciones. O los técnicos que trabajan como tal en rayos X. Por eso ellos, en alguna ocasión yo les había dicho que ellos mantienen en sus uniformes, ellos mantienen un dispositivo donde van mirando qué tanta radiación reciben y determinada cantidad de radiación que ellos tengan, ellos tienen que descansar. Por ejemplo, duran 3, 4, 5 meses y tienen que parar de trabajar para desintoxicar el organismo y poder volver a ingresar a su trabajo y que esto no le cause daño. Entre las fuentes de exposición que tenemos naturales presentes en el universo tenemos las radiaciones cósmicas, los rayos X, las radiaciones electromagnéticas, los rayos gamma, los rayos cósmicos y partículas de alta energía alfa, beta, pero todas estas son naturales. Las radiaciones terrestres es la desintegración nuclear de los elementos químicos en la corteza terrestre, en especial del radón y sus subproductos. La radiación debida a isótopos radiactivos presentes en el cuerpo humano, radiaciones debidas a actividad humana, como son que la medicina, los reactores nucleares y los residuos de explosiones y accidentes nucleares, como son que las lluvias ácidas y la contaminación de los suelos. O, por ejemplo, en esto, cuando van a desechar estos residuos radioactivos, los acumulan y los entierran, pues esa zona queda radioactiva, ese suelo queda contaminado. En las fuentes industriales que tenemos, por ejemplo, lo que son los equipos de inspección de soldadura, también tenemos los receptores de televisión, los monitores de computadora, los relojes luminosos, los detectores de humo,
y los pararrayos. En las radiaciones terrestres es la desintegración nuclear de elementos químicos en la corteza terrestre. Este ya les había explicado. Esta también. Me estoy devolviendo. Espera un momentico. Aquí. Otros tenemos que los computadores, los televisores, los que utilizan para, esto es un equipo para mirarlo de humo, ¿sí? Un detector de humo. Y las fuentes externas, como son los rayos X, las radiaciones que ya les expliqué, las gamma y las betas que son por el medio ambiente, las fuentes internas constituidas ¿por qué? Por la inhalación o ingestión de gases radiactivos y partículas de radionucleótidos que ingresan por la vía respiratoria. Una de las sustancias radioactivas que comúnmente se utilizan es el yodo 131. Otros efectos de exposición de radiaciones ionizantes, pues los efectos que tienen estas sustancias, o esta sustancia, no, estos rayos, estas fuentes de energía, causan dos cosas, que es el determinísticos, que son los daños o estos rayos lo que hacen es hacer que un daño o una afección al ADN como tal. Y los estocásticos, que se expresa el daño causado, ¿por qué? Por la acumulación, por ejemplo, de reactores, ¿sí? De productos de radiación a largo tiempo, sea en la persona o en su medio ambiente. Los efectos estocásticos son aquellos cuya ocurrencia está dada en función de ¿qué? De la dosis que den, es decir, la probabilidad de ocurrencia de un efecto según la dosis recibida. Entonces, según la dosis que yo recibí de esa radiación, me puede producir cáncer, malformaciones, enfermedades hereditarias donde dañe mi ADN o produzca ¿qué? Tumores malignos o leucemia. Que acuérdense que yo les había comentado que la leucemia es que lo que dice comúnmente la gente, cáncer en la sangre, que debido a este efecto de las radiaciones en las células hematopoyéticas, quiere decir, en las células que producen células, ¿sí? Que producen las células sanguíneas, que son en el hueso como tal, daña su ADN, no permite que haya una reproducción adecuada y produce la leucemia o cáncer en la sangre, como lo dice comúnmente la gente, que es un crecimiento desordenado de las células como tal, donde la médula las saca inmaduras. En los efectos determinísticos, estos son ¿qué? Estos no son tan agresivos, no son tan fuertes y que puede producir en el organismo cataratas, eritemas, que son inflamaciones, puede producir cáncer cutáneo, cáncer en la piel, aplasia medular, que es otra enfermedad también que ocurre en la sangre, puede producir anemia, que la anemia es cuando hay un descenso en la hemoglobina de los pacientes, quiere decir de los glóbulos rojos, inflamación de los pulmones o alteraciones hematológicas, que son alteraciones también en la sangre. Quiere decir que todas estas radiaciones ionizantes afectan mucho que todo el sistema hematopoyético como tal, porque afecta tanto médula, hay aplasias medulares, hay anemia, alteraciones hematológicas, hay leucemias. Y también produce inflamaciones bronquiales. El efecto que tienen los desechos radioactivos en el medio ambiente. Entonces, la liberación de estos desechos radioactivos en el medio ambiente tiende a aumentar la exposición de ¿qué? Pues de los organismos que viven en ese sitio, de los organismos silvestres son expuestos a este tipo de radiaciones. La descarga en la atmósfera, los vertederos o las aguas superficiales, las exposiciones de algunos, pero no de todos los individuos a las radiaciones en poblaciones silvestres endémicas, podrían llevar a unos, esta es una medida que se utiliza para las radiaciones, que se llama microgray por hora. Entonces lo que hacen es medir, según las medidas, esta medida microgray, qué tanto tolera determinado organismo
a determinada radiación. Las tasas de dosis iniciales pueden llegar a ser tan altas que permitan la acumulación de dosis mortales en plazos relativamente cortos. Entonces, cuando hay estos desechos radiactivos, se producen unas dosis tan altas que lo que hace es producir muerte como tal en el organismo que habite allí. Hay radiosensibilidad, es decir, que son niveles de sensibilidad que tiene el organismo ante los efectos mortales. De esas radiaciones sí es muy variado. Por ejemplo, es más sensible a las radiaciones los mamíferos, ¿sí?, que las aves, seguido de las aves, los peces y los reptiles y los insectos. Se ha visto que lo que son los musgos, los líquenes y como tal los microorganismos y los virus, ellos no son muy afectados por la radiación como tal. Tienen que ser muy altas para que puedan causarles daño. Entonces, los más afectados son los mamíferos, donde puede haber malformaciones, problemas en su fertilidad, en su reproducción, ¿sí?, porque ya hay daño celular como tal. La sensibilidad de los organismos a las radiaciones depende de qué, también esto depende de la etapa de la vida en la que esté el organismo como tal. Entonces han realizado estudios donde han visto que en edad del embrión, ¿sí?, es más sensible que en un adulto. ¿Por qué? Porque el embrión está en qué, en formación, ¿sí? Por ejemplo, los peces, que es más sensible, es un ejemplo, son más sensibles porque que está en formación y al recibir estas radiaciones, pues va a haber un daño en el crecimiento como tal o en el desarrollo de los peces, produciéndose ¿qué? Mutaciones. En las especies de plantas más sensibles, los efectos de radiaciones crónicas se observaron a dosis de ¿qué? A dosis más altas, de 1000 a 3000. Mientras que en un mamífero, pues las dosis son más bajitas, son como a 400. Los efectos de los desechos reactivos en las especies animales más sensibles, que ya les expliqué, son los mamíferos, que son de 400, ¿sí? Y dosis más altas, pues van a haber daños, va a haber efecto nocivo en esa población como tal. No sé si tienen alguna pregunta con relación a las radiaciones ionizantes. Entonces tenemos aquí, claro, que las radiaciones ionizantes, el 86% son de qué? Naturales, y solo un 17% es por actividad de los humanos, que está dada en la medicina, ¿sí?, donde es muy utilizada, o por los reactores o por sustancias radioactivas, que afecta principalmente, por ejemplo, en el ecosistema, a los mamíferos son los que son más sensibles, ¿sí?, seguido de las aves, los peces y por último lo que son los musgos, los líquenes y los microorganismos y los virus. Preguntas, inquietudes con respecto a este tema, muchachos. ¿Alguna pregunta? No, señora. No, profe. ¿No? No, profe. ¿Y de la anterior? ¿No? ¿Tampoco? No, no, profe, todo claro. Bueno, esta presentación yo se las comparto ahora, se las mando, ¿sí?